presidenta municipal Patricia Grado Falcón, integrantes del Cabildo, funcionarios públicos, elementos de la Dirección de Seguridad y público en general que nos acompaña el día de hoy. Para los sanpetrinos, el 22 de febrero siempre es una fecha triste, porque recordamos el asesinato de uno de los nuestros, de don Francisco Ignacio Madero González, quien viviera por aproximadamente 17 años en nuestro municipio, en nuestra cabecera municipal, quien llegara a San Pedro antes de cumplir 20 años, y allí, aparte de iniciar su movimiento político democratizador, va a realizar una obra altruista y humanista muy importante. Madero, a través de los años, ha sido considerado principalmente como el apóstol de la democracia, porque su obra, su principal objetivo fue ese, que nuestro país viviera en un régimen verdaderamente democrático. Pues después de haberse convertido en un héroe nacional, Porfirio Díaz, quien condujo a las tropas liberales, a las tropas mexicanas contra el invasor en aquella histórica batalla del 2 de abril en Querétaro, después de haber hecho que la República triunfara ante el extranjero, se perpetúa en el poder y eso corrompe. Madero era consciente de esta situación que se vivía en México, y después de estar en Europa por varios años, se va muy joven, estudia en Francia, conoce las democracias europeas de aquellos tiempos, luego va a Estados Unidos, y cuando regresa a México es enviado por sus familiares, por su abuelo y su padre, a que se viniera a hacer cargo de las haciendas algodoneras aquí en San Pedro. Y Madero encontró en San Pedro tierra fértil, no solo para sembrar algodón, sino también para sembrar ideas. Y aquí es donde va a fundar su primer club democrático, aquí es donde va a tener su primera participación política en 1904, respaldando la candidatura de don Francisco Rivas. En ese tiempo, según las crónicas, se le ofreció a Madero que fuera él el candidato a presidente municipal, pero él no quiso encabezar esa candidatura y la cedió a uno de sus cercanos, don Francisco Rivas. Madero no era falsamente modesto, Madero no era falsamente honrado, Madero no era demagógicamente buena gente, no. Madero era un hombre de buen corazón, humilde y sencillo. En San Pedro Madero, cuando llega y ve la miseria en que viven los campesinos que trabajaban en las haciendas, en las suyas empezó a presentar y a realizar mejoras sustanciales. En sus haciendas había orfanatos para los niños de los peones que quedaban huérfanos. Él practicaba la medicina homeopática y curaba a los enfermos con sus remedios aprendidos en Europa. Madero adoptó a muchos pequeños, prácticamente los becaba, trajo una escuela. En cada hacienda de Madero, acá en la parte baja, había una escuela, porque Madero quería que el pueblo mexicano se preparara. Madero estaba en contra del alcoholismo, las drogas y esas malas costumbres. Madero era un ser admirable, un ser de luz, era masón. Aquí fue iniciado en los ritos masónicos, que son importantes para su formación ideológica y para su planteamiento político. Él representa el verdadero pensamiento liberal mexicano. Madero en San Pedro va a escribir su libro La sucesión presidencial, que es un llamado a la nación para que se uniera y usara la democratización del país. Aquí va a publicar su periódico El Demócrata. Aquí va a iniciar, de aquí va a salir en sus giras políticas, en sus giras proselitistas. Y el día que se registra en 1910 como candidato a la presidencia de la República, al dar sus datos personales va a decir que su domicilio es en la avenida Hidalgo, número 1, esquina con calle Iglesias. Él dijo que aquí en San Pedro tenía su domicilio.
nosotros lo consideramos uno de los nuestros porque él lo dijo textualmente en repetidas ocasiones. San Pedro era su pueblo adoptivo. Después de tener una intensa campaña en 1910 es hecho prisionero, lo llevan a San Luis Potosí. Todos conocemos la epopeya que vive para escapar porque ya lo iban a ejecutar. Se va a San Antonio, Texas y promulga su plan de San Luis, con el cual llama a los buenos mexicanos a levantarse en armas contra la opresiva dictadura de Porfirio Díaz. Ese movimiento fue seguido por miles, por millones de aquel México sometido a la dictadura de una clase privilegiada. Madero va a competir en 1911 por segunda vez como candidato a la presidencia de la República y con el 95% de la votación total del país es electo presidente. Desgraciadamente, la gente buena, las buenas intenciones, y ustedes lo saben, quienes gobiernan hoy nuestro municipio, desgraciadamente esas buenas intenciones son malinterpretadas muchas veces por gente ambiciosa, gente sin principios. A las revoluciones siempre se unen gente que va de manera y de buen corazón a buscar el beneficio común, pero también se unen gente que va buscando sus intereses particulares, y eso pasó en la revolución maderista. Madero ha sido tachado de torpe, cobarde, tonto y demás cosas, pero no, Madero era un hombre de buena fe que confió en el ejército mexicano, por eso no lo disolvió, confió en las instituciones, en la lealtad de sus colaboradores, pero desgraciadamente muchos de ellos lo traicionaron. En Chihuahua, Pascual Orozco lo primero que hace es rebelarse cuando no se le da una gobernatura, y ese acto, señores, se ha repetido a través de la historia en muchas ocasiones. Muchos políticos, cuando no les dan el hueso por un estado en su partido, se van a otro y otro. Eso mismo similarmente hizo Orozco en Chihuahua cuando es nombrado otro personaje como candidato a gobernador de los maderistas en 1911. Ahí se da la traición. Zapata quería que México volviera al México de las cooperativas indígenas. Sí, era justo su reclamo de reclamar las tierras, claro que era justo, pero no como lo que querían hacer, que él llegaba y a la de ya, las haciendas se les entregaran a los ejidos colectivos de los naturales de aquellos rumbos, y Madero les dijo desde un principio: la revolución hará justicia, no cobrará venganza. Todo eso confabulado con la conspiración internacional de los intereses norteamericanos, británicos, franceses y demás, crearon el ambiente para que en febrero de 1913, el 9 de febrero, se levantaran los traidores en contra de Madero, lo tomaran prisionero el día 19 y fuera asesinado cobardemente en la noche del 22 de febrero de 1913. Cuentan las crónicas que en la mañana del día 23 de febrero en San Pedro, como reguero de pólvora, corrió la noticia de que Madero había sido asesinado y el pueblo se entristeció. Las tropas federales, temerosas de que la gente se levantara en armas de nuevo, tomaron el pueblo, fueron capturados muchos de los simpatizantes de Madero en San Pedro, muchos de ellos fueron desaparecidos y ejecutados. Ese día fue un día muy triste, cuando su viuda, doña Sara, quien vivió aquí en esta casa, quien se convirtió en la madre que muchos huérfanos sanpetrinos no tuvieron, quien cuidó de muchos de ellos cuando estaban enfermos, al ir a reclamar su cadáver, argumenta y dice que le quiere que le entreguen el cadáver para traerlo a San Pedro de las Colonias a enterrar, porque en San Pedro, dijo textualmente, no había traidores. Las autoridades federales, el usurpador Huerta no permitió eso y fue sepultado en el Panteón Francés de la Ciudad de México. San Pedro vivió un día de luto muy emotivo en aquel tiempo. Pero la semilla que sembró Madero dio sus frutos.
Muchos alegan que durante la administración de Madero no hubo obras, no hubo acciones de gobierno importantes, y sí las hubo. Incluso repartió tierras, las tierras que podían repartirse de inmediato se repartieron, llevaba a cabo algunos programas de beneficio para huérfanos y necesitados, y Madero va a realizar en su corto gobierno la primer gran reforma electoral del siglo pasado. Antes de Madero, y el mismo Madero fue electo con un sistema democrático de colegio electoral parecido al de Estados Unidos. Madero le propuso a la Cámara de Diputados y al Senado cambiar ese sistema político electoral e irnos a la elección de los representantes populares de acuerdo al sufragio universal, porque esa era una de sus propuestas. Que cada hombre fuera un voto y que cada voto contara. Madero hizo esa gran reforma, hizo muchas cosas. Hoy lo recordamos con cariño y, como les digo, su semilla dio frutos con la Revolución Mexicana, puso las bases para que este país cambiara. Y fue en San Pedro, el 6 de marzo de 1913, el primer lugar en el país donde revolucionarios armados se levantaron en armas contra la dictadura de Victoriano Huerta. Aquí en San Pedro, el mayor de caballería Agustín Millán encabezó a un grupo de revolucionarios que van a tener el primer combate contra las fuerzas federales. Y fue en San Pedro, porque San Pedro es el pueblo de Madero. Luego viene otra etapa de la revolución donde se van a consolidar muchos de los proyectos que tenía don Francisco. Y hoy, a la distancia, lo recordamos en San Pedro y nos sentimos orgullosos de él, porque aquí en San Pedro fue donde nació el grito ¡Viva Madero! Disculpen, muchas gracias.